Hola a todos, vamos a descubrir hoy el pretérito indefinido, que es un tiempo pasado y es un tiempo pasado que se pone al lado de otros tiempos pasados que ya hemos estudiado, que son el pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto, que veis que son tiempos compuestos, y el pretérito imperfecto, que es un tiempo simple. Y veis que cada uno de ellos corresponde a un tiempo verbal italiano. El pretérito perfecto es el pasado próximo, el imperfecto es igual, es el imperfecto, el pluscuamperfecto es el trapassato próximo y el pretérito indefinido corresponde a nuestro pasado remoto. Y ahora vamos a ver cuándo lo usamos. Entonces, lo usamos para hablar de acciones pasadas que no tienen relación con el presente y en presencia de unos marcadores temporales específicos. ¿Cuáles son? Ayer, anoche, que quiere decir ieri notte, el otro día, el lunes, el jueves, el viernes pasado, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 5 años, en 1950, el 3 de junio, en fin, todas las veces que queremos hablar de una acción pasada, a partir de ayer, porque con el marcador temporal ayer, en español usamos el pretérito indefinido. Y aquí, por ejemplo, hay una gran diferencia con el italiano, que en cambio usa mucho el pretérito perfecto. En italiano decimos ieri ho visto, en español decimos ayer vi. ¿Mm? Y ahora vamos a ver cómo se conjuga. Hay una forma regular, como siempre, y muchas formas irregulares. La forma regular, a partir de la raíz, añadimos estas desinencias que aquí veis en rojo. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. Bebí, bebiste, bebió, bebimos, bebisteis, bebieron, partí, partiste, partió, partimos, partisteis, partieron. ¿Veis que en los verbos de la segunda y de la tercera conjugación hay correspondencia de desinencias, o sea que son iguales? Y luego ahora vamos a ver los verbos irregulares. Son muchos, pero no os asustéis, que lo podemos hacer. Entonces, son verbos irregulares los que terminan en car, gar, zar y guar. Por ejemplo, aparcar, parqueggiare, pagar, empezar y averiguar, que quiere decir verificar. ¿Cómo funciona su irregularidad? Tienen irregular solo la primera persona, que tiene un pequeño cambio ortográfico para mantener el sonido. Aparcar se transforma en aparqué, pagar, pagué, empezar, empecé, averiguar, averigüé. Tenéis que notar que, por ejemplo, averiguar, veis que lleva esos dos pequeños puntos en la U. ¿Qué quiere decir? Que se pronuncia averigüe. Y entonces es una diéresis y separa, hace que se pronuncie la U, averigüe. Y el resto, aparqué, pagué y empecé, que se escribe con C en lugar que con Z. Y luego notáis que la segunda, la tercera, la persona singular y el resto de las personas, en cambio, son regulares. Aparqué con Q, aparcaste, aparcó, aparcamos, aparcasteis, aparcaron. Y el resto igual. Entonces solo cambia la primera persona. Luego hay verbos que tienen una vocal antes de la desinencia. Leer, caer, oír, por ejemplo. Son todos verbos de la segunda y de la tercera conjugación. ¿Qué les pasa a estos verbos? Que en las terceras personas singulares y plurales añaden una Y. Cayó, cayeron. Leyó, leyeron. Oyó, oyeron. Solo en estas personas, en las terceras. Luego tenemos verbos de la tercera conjugación, que eran verbos irregulares, que alternaban la vocal en el indicativo presente, como pedir, que hacía pedí, pediste, pidió, o que ditongaban en el presente, duermo, duermes, duerme, etc. Que estos verbos de la tercera conjugación irregulares en el presente, en el pretérito indefinido, muestran una irregularidad solo en las terceras personas, tanto singulares como plurales. Pidió, pidieron. Entonces, pedí, pediste, pidió. Pedimos, pedisteis, pidieron. Morí, moriste, murió. Morimos, moristeis, murieron.
Luego tenemos verbos totalmente regulares, o sea que no siguen ninguna regla y que son ser e ir, que tienen una misma conjugación. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron, y dar, que es di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Esos son fáciles. Lo que tenéis que recordar es la pronunciación. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Por fin, aquí viene un grupo de verbos muy frecuentes que tienen una raíz completamente diferente en el pretérito indefinido. Veis que andar cambia la raíz. Lo mismo con el resto de los verbos. Entonces, andar, anduv, caber, cup, etc. Y luego a partir de ahí se les añaden desinencias ligeramente diferentes. Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron. Por ejemplo, estar, que es muy frecuente. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Notáis que os digo también que llevan el acento en la penúltima sílaba. O sea, si os acordáis, por ejemplo, veis que aquí el acento caía en la última sílaba, ¿no? Hablé, habló, bebí, bebió, etc. Mientras que aquí, eh, por ejemplo, quise, quisiste, quiso. Veis que no cae en la última sílaba. Luego, que vamos a ver, los últimos son verbos que terminan en cir, por ejemplo, conducir, traducir, deducir, y verbos, y el verbo decir también y el verbo traer. Estos se conjugan como estos verbos que los preceden, pero la tercera persona plural cambia ligeramente. Por ejemplo, decir, veis que se conjuga dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, y la tercera plural es dijeron, o sea que desaparece la i. Bueno, esos eran los verbos irregulares. Ahora vamos a ver otro tema que es la diferencia entre pretérito indefinido y pretérito perfecto. Digamos que son tiempos hermanos, pero que tienen diferencias entre sí. Porque el pretérito indefinido describe una acción pasada que no incluye el presente. Por ejemplo, ayer me levanté muy temprano. Mientras que el pretérito perfecto describe sí una acción pasada, pero que incluye el presente. Por ejemplo, esta mañana me he levantado temprano. Entonces describe un tiempo en el que el hablante todavía se encuentra. Cambian los marcadores temporales, por supuesto, porque los marcadores temporales del pretérito indefinido son ayer, anoche, el año pasado, etc. Mientras que los marcadores temporales del pretérito perfecto son hoy, esta mañana, este año. ¿Veis que son tiempos en los que el hablante sigue permaneciendo? Esta mañana, la mañana que dura hasta el momento. Luego vamos a ver, si no hay marcadores temporales, lo uso para indicar acciones que percibo, que considero lejanas. Por ejemplo, que sé, conocí a mucha gente cuando vivía en Francia. Y si digo esta frase, quiero decir que el momento de mi vida en el que estuve en Francia lo considero lejano. Mientras que la misma frase, he conocido a mucha gente cuando vivía en Francia, lo considero algo reciente, cercano. Y luego vamos a ver por fin una comparación entre el resto de los tiempos pasados y el pretérito indefinido. Aquí el italiano nos ayuda mucho porque más o menos podemos usar, digamos, ¿no?, los mismos esquemas mentales que usamos en italiano. El pretérito imperfecto, por ejemplo, lo usamos para describir algo en el pasado, para hablar de costumbres pasadas. La casa de Marisol era muy grande y luminosa, una descripción en este caso, ¿no? Cuando vivía en Madrid ganaba mucho dinero. Esa es una costumbre pasada. Si nosotros lo quisiéramos representar gráficamente, podríamos usar una línea que indica la duración de la acción. O sea, la casa era
muy grande y luminosa, ganaba mucho dinero. O sea, quiere decir, no en un momento determinado, sino en un momento, una acción que dura en el pasado. Y aquí se ve muy bien el contraste con el pretérito indefinido, que en cambio indica una acción puntual, o sea, que empieza y termina. Mientras volví a casa, imperfecto, una acción que dura, encontré a tu hermano. Lo podríamos representar con un punto, o sea, una línea. Mientras volví a casa, encontré a tu hermano, un punto en esta línea. Y, por ejemplo, el pretérito indefinido es el tiempo que hace avanzar la narración. El caballero salió de casa, encontró al enemigo, luchó contra él y lo derrotó. ¿Veis que es una acción? Es una serie de acciones que hace avanzar la narración. Y ahora por fin vamos a ver el pretérito pluscuamperfecto, que es el trapassato próximo italiano. Veis que es un tiempo compuesto y que se usa para indicar una acción pasada anterior a otra. Cuando llegué ya habían salido. O si no, también lo usamos para expresar que es la primera vez que hacemos algo. Nunca había comido una paella tan rica. Non avevo mai mangiato una paella così buona. Bueno, chicos, espero que este pretérito indefinido os parezca un tiempo bastante fácil de usar y de recordar. Y bueno, a estudiar.